la empresa JM Limitada, y tenemos la empresa XYSA. Y tenemos el sector de la economía, pues donde opera en el entorno donde la empresa funciona. Entonces, ustedes van a seleccionar o la empresa JM Limitada o la empresa XYSA, una de las dos, y van a hacer la evaluación, van a hacer el ejercicio con la empresa y siempre van a trabajar con el sector de la economía en el que opera la empresa. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos el estado de resultados, y tenemos el estado de situación financiera de la empresa JM Limitada, de la empresa XYSAS y del sector de la economía en el que opera la empresa. Entonces, ustedes van a comparar la empresa, por decir algo. Yo aquí hice pues algo que les puede ayudar. Y es, por ejemplo, en esta primera parte que me habla del reconocimiento de la entidad. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer un reconocimiento de la entidad? Entonces, lo puedo hacer si no tengo mayor información de la empresa y no tengo acceso a la empresa, solamente a sus estados financieros. Entonces, un reconocimiento de la entidad lo puedo hacer a través de un análisis vertical. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la empresa JM, la empresa JM Limitada. Entonces, aplicándole un análisis vertical, yo tengo la siguiente estructura financiera de la empresa. Tengo una empresa que tiene un total de activos corrientes del 84%, unos activos no corrientes del 16%, y si la comparo con el sector de la economía, el sector de la economía tiene una clasificación de activos corrientes del 80% y del 21% no corrientes. Entonces yo puedo comparar mi estructura financiera con el sector de la economía, pues en cuanto al activo. Si nos vamos al pasivo, entonces la empresa tiene unos pasivos corrientes del 54% y los pasivos más relevantes, entre las obligaciones laborales, tenemos dentro del pasivo no corriente, los más relevantes son las cuentas por pagar pues a terceros, y la estructura financiera de la empresa con respecto al sector es muy similar. El sector tiene un pasivo de corriente del 58%, en el de la empresa es del 54%. Entonces, yo a través de un análisis vertical puedo mirar cuáles son los activos más relevantes de la empresa, los pasivos más relevantes, cómo está la empresa, o sea, cómo están financiados esos activos, y con pasivo, con patrimonio. Entonces, acá podemos mirar pasivo y patrimonio. Entonces, tenemos que el patrimonio representa el 30%, el 31% del endeudamiento total, o sea que los activos de la empresa están financiados mayormente con terceros, y el sector de la economía está en una condición similar. Entonces yo tengo que tratar el sector como si fuera una empresa, hacerle los análisis, calcular los indicadores al sector para poderlo comparar. Entonces me van a preguntar qué es el sector de la economía. Supongamos que yo estoy trabajando en una constructora, tengo los estados financieros de una constructora, tengo los de una empresa de la competencia, y tengo los indicadores, perdón, los estados financieros del sector de la economía, porque una de las obligaciones de las empresas es reportar su información financiera al DANE y al gremio en el que opera la empresa, y consolidan esa información, y de ahí se emite un estado financiero del sector como si fuera una sola empresa. Y eso me sirve para analizar y estudiar las tendencias del sector, el desempeño económico de las empresas, establecer indicadores económicos macroeconómicos del sector, y me sirve pues para hacer todos estos análisis y compararme con la competencia, compararme con mis datos históricos y compararme con el sector de la economía en el que opera la empresa. Entonces les voy a mostrar un trabajo ya resuelto para que ustedes miren más o menos cómo queda ya el trabajo completo.
para que tengan una idea de qué es lo que deben hacer. Listo, entonces aquí está, por ejemplo, esta persona. Entonces aquí está, recomendaciones de la entidad. Entonces esto lo hizo a través de un análisis vertical. Entonces dice, en el análisis vertical que realizamos a nuestra empresa JM Limitada con respecto al sector, observamos, entonces ya este texto es libertad de ustedes. Bueno, aquí está el reconocimiento de la entidad que lo podemos hacer a través de un análisis vertical. La parte de evaluación financiera de la empresa, diagnóstico financiero. Entonces, miren, también le añadí una gráfica. O sea, este informe está súper bueno, yo lo leí, lo analicé y me pareció un trabajo muy bien hecho y lo hizo pues una persona como ustedes. Las recomendaciones y conclusiones. Este es el trabajo que se hizo. Miren que aquí no se le da tanto énfasis al Excel, o sea, aquí ya ustedes no me tienen que entregar un Excel, sino un informe. Y por eso creamos esa rúbrica donde dice cuánto vale cada ítem. Pues miren, este es el trabajo ya finalizado. Entonces, primero yo qué hago, los cálculos que necesiten Excel, los que ustedes consideren, para poderle dar respuesta al informe. Y aquí están las conclusiones, las recomendaciones. Listo. Entonces, bueno, ya ahora me gustaría preguntarles si entendieron la dinámica del ejercicio, qué es lo que deben hacer o si hay preguntas para que las aclaremos y empiecen a trabajar. ¿Cómo interpreto este silencio? Lo primero es hacer los cálculos, pero los cálculos a los que el lugar, o sea, por ejemplo, análisis horizontal no se necesita, ¿cierto? Entonces es hacer un análisis vertical para que ustedes a través de un análisis vertical reconozca la empresa y la compare con la estructura financiera del sector, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo primero usted se dedica al Excel, a hacer sus cálculos, todo. Cuando usted ya tenga los indicadores de su empresa, el sector, entonces usted se va a comparar con el sector. Entonces usted va a decir, ¿cómo sé yo que un indicador es bueno o es malo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos material, o sea, tenemos material y no, yo creo que yo ya les había compartido a ustedes donde están cada indicador y que explica. Entonces, la academia nos da la academia o la parte, pues, los documentos, la información, los libros nos dan un indicador, ¿cierto? Entonces, supongamos que para liquidez sea de 1, ¿cierto? Ah, bueno, ¿quién no entiende? Ah, bueno, espera un segundo. Entonces, un indicador, supongamos que a mí me dicen, un indicador para liquidez deseable en la prueba ácida, por decir algo, es una relación 1:1 por cada peso que debo. En el corto plazo, pues que yo tenga un peso para responder. Ese es un nivel del indicador deseable, ¿cierto? Ahora resulta que si yo estoy por debajo de ese indicador, estoy, digamos, en el punto 5, o sea, en la mitad. Entonces, si estoy por debajo, ese indicador con respecto al deseado es malo, ¿cierto? Pero ¿qué puede pasar? Que si tengo 2 pesos para responder por mis obligaciones
en el corto plazo, entonces tengo unos excedentes de efectivo que están siendo mal administrados porque no tiene sentido que yo esté endeudado pagando intereses y que tenga capital, que tenga efectivo ocioso en mi compañía. Entonces el indicador también por encima de lo deseado representa una mala gestión de la administración. Entonces es lo que ustedes tienen que mirar, cuál es el nivel deseado del indicador y cómo estoy yo como empresa con respecto a ese nivel deseado. ¿Qué me dice el sector? O sea, cómo se desempeñó el sector de la economía durante ese año y cómo se desempeñó mi empresa. Entonces aquí me hacen una pregunta, vamos a mirar, dice, profe, yo no entendí lo del sector, listo, no hay problema, Yulixa. Entonces, vamos a hablar del sector de la economía, hace referencia al entorno. ¿Por qué está conformado el sector de la economía? Está conformado por mi empresa, mis competidores, o sea, mi competencia, mis clientes, mis proveedores, o sea, todo lo que tenga que ver con el negocio, con mi actividad, lo que yo me dedico, se agrupa en un solo sector, supongamos el sector de las confecciones. Entonces, todo lo que sucede en el sector de la confección y de la moda me afecta a mi empresa porque es a eso a lo que me dedico. Entonces, yo tengo que saber qué está sucediendo con el gremio, o sea, con la sumatoria de todas las empresas que pertenecen a ese gremio. Y eso es un referente para mí. Yo puedo decir, no, este año no vendí nada, ¿cierto? Pero entonces yo tengo que ir a indagar qué pasó. Bueno, fue que yo hice una mala gestión para la ejecución de ese presupuesto y entonces yo voy al sector y yo digo, bueno, voy a investigar qué pasó con el sector de la confección. Entonces, si el sector de la confección, antes que sus ingresos decrecieran, aumentaron y los míos bajaron, entonces yo digo, ah, ¿cómo así? Si el sector creció en ingresos y yo antes caí en ingresos, entonces hay internamente un problema dentro de mi empresa que hay internamente un problema dentro de mi empresa que no he identificado porque el sector está creciendo y yo voy para abajo. Entonces, por eso el sector es un referente muy alto para yo hacer estudios y análisis de la empresa. Si me hago entender. Yulisa, ¿me entendiste? Yulisa está por ahí. Bueno, Yulisa, ¿entendiste entonces el sector a qué hacemos referencia? Eh, Santiago no necesita sacar variaciones, o sea, vamos a trabajar solamente con un periodo, no más. Entonces recuerda que tú tienes un documento que yo te pasé para calcular indicadores de actividad con un solo periodo, o sea, tienes la opción de calcular con promedio y sin promedio. Aquí trabajarías con el cálculo del indicador con un solo periodo. O sea, y no necesitas hacer análisis horizontal porque vamos a hacer solo un análisis vertical porque tenemos un solo periodo, tanto del sector como de la empresa. Eso lo tienes que, ya el análisis vertical al sector yo ya se lo hice. O sea, yo ya se lo apliqué. Ahora usted escoge una de las dos empresas con las que va a trabajar. Y entonces usted dice, bueno, esta empresa, yo puedo analizar cuál es el activo más relevante del activo corriente, los inventarios. Entonces, ¿eso qué me da a mí una idea? Esta empresa tiene una alta dependencia de sus inventarios para poder funcionar. Y me voy al sector y el sector de la economía me muestra que también el activo más relevante son sus inventarios. Entonces yo digo, ah, bueno,
es una tendencia de mercado, de industria, que se dependa de los inventarios, porque es que si yo me dedico a producir, yo dependo de los inventarios. O sea, si yo tengo proceso de transformación, de manufactura o comercializo bienes, mi nivel de dependencia de los inventarios es alto porque de ahí va a depender que yo realice el ingreso. Pero si yo no dependo de mis inventarios, es porque soy una empresa de servicios o de maquila. O sea, pero la maquila igual es un servicio. Entonces es eso, o sea, aquí ustedes tienen que ser creativos, porque si yo miro ahí 3 columnas de datos, yo no voy a, yo digo, no, pero yo qué voy a colocar en ese informe. Pero ya yo tengo que empezar a ir analizando, bueno, en esta, el activo, lo que es propiedad, planta y equipo, no es tan representativo para la empresa, ¿cierto? Cuando yo veo que la empresa tiene mucha inversión en propiedad, planta y equipo, entonces yo digo, ah, no, claro, es que es una empresa industrial y por ende, pues depende mucho de la propiedad, planta de equipo, porque una empresa industrial pues va a tener a necesitar una planta, una bodega o va a necesitar un terreno, ¿cierto? Entonces va a ser una empresa que va a tener una inversión muy alta en propiedad, planta de equipo, porque depende de su propiedad industrial para poder generar el ingreso. Sería, por ejemplo, una agroindustria, ¿cierto? Si yo produzco aceite, pues voy a tener que tener grandes lotes, extensiones de tierra para poder cultivar la palma para generar el ingreso. Entonces ya es más de creatividad, o sea, no solamente yo ahí para mí frente a 3 filas de números y yo digo, bueno, pero entonces yo qué voy a hablar de esto. Entonces ya es empezar, bueno, empiezo a comparar pasivo corriente entre esta empresa y la empresa que elegí, el sector, activo corriente. Ustedes saben que lo más importante es, yo siempre voy a mirar inventarios, clientes, voy a mirar propiedad, planta y equipo, vamos a mirar efectivos y equivalentes a efectivo. Los ingresos siempre van a ser importantes, entonces no es que yo tenga que, para hacer un análisis, de coger todos las 30 cuentas que tengan el ejercicio, no. Por eso el análisis vertical me da algo muy importante que es la materialidad. Y la materialidad hace referencia a la cuantía. Entonces, no es para mí un peso no es relevante, pero ya si son 100 millones de pesos, 500 millones, eso es relevante, ¿cierto? ¿Con respecto a qué? A un activo total. Entonces es lo que nosotros necesitamos hacer. Ahora ya miramos, por ejemplo, la liquidez. Entonces nosotros sabemos que si está el indicador por debajo de, de un nivel deseado, de un referente, entonces esa empresa puede tener un riesgo de cierre, ¿cierto? Porque si las empresas no tienen liquidez, se cierran, porque no tienen capacidad operativa. Entonces, ¿qué puede pasar? Que la empresa tiene exceso de liquidez. Entonces, la empresa, por un lado, está dejando de atender sus obligaciones, está generando gasto financiero y no está gestionando y administrando su efectivo. Entonces, ahí hay un problema que no es financiero, sino administrativo. Ese tipo de miradas es lo que pretendemos lo que yo pretendo que ustedes hagan. Entonces, bueno, hay otra pregunta antes de preguntarles otra cosa. Que me faltó preguntarles por el otro trabajo, el de las preguntas. ¿Cómo les fue con ese trabajo? Listo, ese es otro. Bien. Bueno, de pronto tienen alguna otra pregunta o empezamos a trabajar y miramos qué nos va saliendo en el camino. Sí, ahorita les abro el espacio para subir la evidencia, que tengo que hacer la ponderación. Entonces, yo les aviso con Evelyn cuando ya tenga habilitado el espacio para que me suban ese taller. Bueno, entonces, bueno, si quieren les propongo que empecemos a trabajar con este último, y ya la otra semana, o sea, la idea es que ese trabajo lo hagamos esta semana porque necesitamos
hacer una evaluación de un negocio con respecto al sector pues, o de la empresa. Y ya la otra semana pues nos dedicamos solamente al trabajo final, digamos que al del proyecto formativo para los que quisieron trabajar con el proyecto formativo y para los que no, pues tienen 3 estados financieros para que trabajen también. Para los que no optaron por el proyecto formativo, está pues el plan B. Entonces, mi propuesta es, si quieren, arranquen a trabajar con este nuevo ejercicio que les envié. Y ustedes saben que el que tenga dudas, pues se pone en contacto conmigo y las aclaramos. Y ya entonces pues nos volvemos a reunir el jueves para que revisemos cómo va la construcción del informe. Ay, espérate. Melissa, ¿qué me estás preguntando? Que no te entendí. Profe, que esto que nos está explicando No, hoy, ¿a no, dónde ya nos se lo... los voy a enviar, no se los he enviado. Espérenme que ya se los Bueno, envío. profe. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo van? ¿Tienen mucho trabajo o cómo están los...? Porque hay otra cosa que podemos hacer, muchachos. Sí, ¿cómo están ustedes de trabajo con todas las otras competencias, con todo? Porque lo otro que podemos hacer es, o sea, ¿cómo están las otras actividades? Porque si se sienten muy recargados de trabajo, podemos entonces dejar una sola actividad. Yo no tengo inconveniente, o sea, la idea es que seamos sinceros, sin ser, o sea, no podemos estar por debajo de la media, o sea, yo pienso que uno en la vida no puede, no tiene que ni ir a la carrera, hacerse matar y competir, pero tampoco estar por debajo del promedio. Entonces, cuéntenme cómo están de actividades, porque no es, no se trata como de cantidad, sino de que pues hagamos las cosas también. Entonces, cuéntenme cómo están también con las otras, o tienen mucho trabajo, o les da para trabajar como lo venimos planteando. Cuéntenme cómo está la cosa. Pero disculpe, ¿este trabajo es para cuándo? Esto es para hacerlo esta semana. Esta semana. Eso. O sea, lo importante es eso, o sea, es que generemos los productos que son... Sí. son Otra pregunta, pues en el taller que vamos a hacer, hay unas preguntas planteadas como comparar ciertos ítems o uno mismo los escoge. Bueno, ahí te preguntan, lo que pasa es que vos necesitas evaluar la empresa desde la liquidez, endeudamiento y rentabilidad, ¿cierto? Ahí en Sí. esa parte, sí tienes que hacer esa comparación, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el análisis, para usted hacer como el entendimiento del negocio, la primera parte, en el análisis vertical usted no tiene que analizar todo, lo que a usted le parezca más relevante. Ya. Y, por ejemplo, usted le puede meter gráficas, pero no tiene que graficar todo, lo que le parezca más relevante. Entonces, lo que yo selecciono es el análisis vertical, y ya lo que está pues lo que ya está establecido es esto ¿cómo se llama? Los indicadores. Exacto, tampoco te los piden todos, te piden algunos. Hay unos cuadritos de colores donde te muestra cuáles son los que tienes que calcular. Ya, listo. Gracias. Entonces, no sé, díganme, hablen ahora o callen para siempre, no mentiras. Yo iba a comprar los aguacates y la lechuga. Buenas, un poquito de la A ver, yo les voy a mandar. Listo, ya les mando el enunciado. Tecnología financiera.
Entonces no se confundan con esa, como esa fichita que es para evaluarlos, es para evaluar el informe, o sea, no crean que esa es otra actividad porque de pronto se pueden confundir creyendo que es otra tarea. Entonces vamos a volver a mostrar el ejercicio, pues yo voy a volverlo a poner para que ustedes sepan cómo empezar. Bueno, entonces mire, pues supongamos que usted va a trabajar con la empresa. Vamos a suponer que va a trabajar con la empresa JM, que ya está aquí, vea, es esta JM y aquí está el sector. Entonces revisemos, por ejemplo, los inventarios. Entonces representan el 45% del activo de la empresa, el total activo de la empresa. Y si lo comparamos con el sector, miren que en el sector también el inventario es muy relevante. O sea, con respecto a todos los otros activos es el que mayor relevancia tiene. Entonces usted empieza a señalar, bueno, entonces yo aquí trabajaría con los inventarios. Bueno, ¿con qué más trabajaría? Entonces vamos a mirar por aquí. De los activos no corrientes, bueno, por aquí tenemos los deudores. Sería otro activo pues corriente que sería relevante. Miren también el efectivo equivalentes al efectivo. Esta empresa necesita, también tiene pues con respecto al sector, tiene también, es muy relevante y para la dinámica del negocio el efectivo es importante, o sea, de hecho el activo corriente, mire que es el 84 y el 79%, o sea que es un negocio que necesita liquidez para operar. Entonces empiezan a escoger, bueno, ya vamos a coger 1, 2, bueno, 3. Y cogemos del pasivo, pues cojamos por aquí, estas son, estos siguen siendo activos. La propiedad planta de equipo, no es tan importante para el negocio. Ahora nos vamos para los pasivos, entonces tenemos las obligaciones financieras, ya por aquí tenemos laborales, obligaciones laborales son representativas. Y tenemos por aquí, serían obligaciones laborales y, bueno, el impuesto de renta también es una obligación aquí que es importante. Y esta del 7, no, esto está, cuentas por pagar a terceros, miren que no es tanto. Y del patrimonio, las cuentas más relevantes del patrimonio, entonces tenemos las utilidades acumuladas y la utilidad del periodo. No tienen que coger todas esas para la interpretación. Entonces ya con esto yo empiezo a hacer la primera parte del ejercicio, o sea, con esta parte, ¿yo qué voy a resolver? Este primer criterio, reconocimiento de la entidad. Entonces con esta partecita que hice del análisis vertical voy a hacer un reconocimiento de la entidad y cómo está la entidad con respecto al sector de la economía en el que opera la empresa. Ahora vamos para la segunda parte, dice evaluación financiera de la empresa. Entonces, para yo hacer la evaluación financiera de la empresa, yo necesito saber los indicadores de endeudamiento, de liquidez, de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, aquí en la evaluación financiera de la empresa, yo solo tengo que decir cómo está la liquidez de la empresa. Hablo más, esta parte es como interna al negocio. Y ya en el diagnóstico financiero, yo ya sí voy a calificar ese indicador, si es bueno, si es malo, con respecto al sector. O sea, ahí ya lo que voy a hacer es como juzgar la empresa, ¿cierto? Y en esta parte que dice recomendaciones o acciones de mejora. Entonces, supongamos, ustedes se van a dar cuenta, la empresa cada cuánto está cobrando, cada cuánto está pagando, si tiene excedentes de efectivo. Entonces, usted ya aquí diría, las recomendaciones es, por ejemplo, que reestructure pagos, que pacte nuevos plazos con sus proveedores o sus clientes. O sea, esta parte es muy de creatividad. Y las conclusiones es un resumen general de la actividad que desarrollaron. Entonces eso sería arrancar a trabajar para que entiendan lo que tienen que hacer. Entonces, vean, el amarillo, o sea, esta X no significa nada, esto del cuadrito amarillo,
el verde, el azul, esos son todos los indicadores que tienen que... bueno, este margen EBITDA no lo hemos visto, pero es muy sencillo. Les voy a decir en qué consiste el margen EBITDA. El margen EBITDA es la utilidad antes de intereses e impuestos más la depreciación más la amortización. Eso es como la capacidad que la empresa tiene es como el flujo de caja de la empresa. ¿Qué es? La utilidad que no sea utilidad antes de intereses e impuestos más la amortización pues sí, las depreciaciones, todas las partidas no monetarias. Entonces, ese es como el flujo de caja neto. Es diferente al estado de flujos de efectivo. Ese flujo de caja neto es igual a la utilidad antes de intereses e impuestos más depreciaciones y amortizaciones. Entonces, ese es el flujo de caja que la empresa tiene en el periodo para trabajar, que es diferente al estado de flujos de efectivo. Listo, entonces esa sería todo. Entonces, a ver, cuéntenme en cómo... Listo. De pronto ya pues están más encuadrados con lo que tienen que hacer. Sí, profe. Bueno, entonces la idea, chicos, es que se pongan a trabajar. Yo estoy pendiente del WhatsApp. Si tienen alguna inquietud, también estoy pendiente de crearles el enlace para que suban el taller de las preguntas. Y nos volvemos a ver el jueves para que revisemos cómo va este informe y aclaremos a nivel general las dudas que surjan. Eso sería todo por el día de hoy. Entonces ya sería que ustedes se dediquen a trabajar y que me vayan comunicando las inquietudes que van surgiendo. Ay, Evelyn, me haces el favor y me colaboras con la asistencia, pero yo creo que están todos. No, falta una persona, faltan dos. Sí. Entonces, Evelyn, me hace el favor y me colabora con la asistencia. A todos, muchísimas gracias. El que tenga alguna inquietud sabe que me puede escribir, que yo no los dejo en visto. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, se cuidan y bueno, mucho ánimo. Ustedes saben que yo sé que ustedes son capaces de hacerlo. Listo, Evelyn me necesita, listo. Listo. Mariana está por aquí. Listo, Evelyn, muchas gracias a todos también. Tengan un feliz día y lo que necesiten, pues aquí estoy a la orden. Pues, chao, igual. Gracias, se cuiden.